Los mayas representan una de las principales fuentes por todos los logros en distintas ciencias, los cuales llevaron al desarrollo de la civilización de los mayas a través de los años. En este caso se pueden mencionar varios de estos campos en los que se desarrollaron y les permitió progresar como pueblo. Otra cultura importante fue la civilización azteca. Conoce más sobre ellos. 1. Astronomía. La astronomía desarrollada por los mayas llegó a ser famosa por la elaboración del famoso calendario maya, tan sonado en el año 2012, por supuestamente predecir el fin del mundo para el 21 de diciembre de dicho año. Este calendario estaba elaborado por 365 días de duración y a través de este se podía predecir los eclipses y otros acontecimientos astronómicos importantes. Todos los instrumentos que crearon los mayas para el estudio de la astronomía fueron impresionantes para su tiempo, mejores que los de cualquier otra civilización de aquel tiempo. Los mayas lograron aprender los movimientos de la luna y de los planetas del sistema solar, los cuales les fueron de utilidad para el cálculo de la duración del año solar. 2. Matemáticas. A fin de desarrollar la arquitectura y la astronomía, primero tuvieron que aprender las matemáticas a fin de hacer distintos cálculos importantes. Idearon el uso del número 0 y se guiaban por un sistema de numeración en base a 20. 3. Pintura. La pintura maya se utilizó especialmente en los muros de distintas construcciones, como los centros ceremoniales. En estos y otros sitios de las tierras mayas se pueden observar pinturas que describen distintas actividades históricas y culturales de los mayas. Por ejemplo, se puede mencionar batallas, sacrificios humanos, ceremonias, llegada de invasores, juicios, entre otros acontecimientos memorables para los mayas. Por otro lado, la pintura para los mayas estaba muy relacionada con actos sagrados, muy similares a la elaboración de trajes para las ceremonias, máscaras y ese tipo de objetos importantes. Por eso, la pintura se utilizó también para representar a los distintos dioses mitológicos que tenían y los llamados zoomorphs, seres mitad humanos mitad animales que tenían repercusión para los mayas. 4. Música. Se cree que los instrumentos musicales diseñados por los mayas producían sonidos con escalas distintas a las escalas occidentales. Se han hallado unos 125 instrumentos como trompetas, conchas de caracol, flautas, conos de cerámica y ocarinas que eran utilizados por los mayas para componer sus canciones. Instrumentos de música de la civilización maya. La música jugaba un papel importante para los mayas en las distintas ceremonias y eventos que celebraban, desde funerarias hasta agrícolas, pasando por rituales para la agricultura. Pero se cree que la música compuesta por los mayas fue excepcional, por el mismo hecho de la diversidad en la escala de sonidos de sus instrumentos. 5. Literatura. La literatura maya se divide en dos grandes grupos, la colonial y la contemporánea. Esto se debe a que las poblaciones mayas no han desaparecido, aún hay descendientes de dicha cultura hasta el día de hoy los cuales han conservado entre otras cosas, el idioma maya original. Literatura maya colonial. Es la más importante de estos dos grupos y es la que más atención ha recibido. Esta se basa principalmente en la demostración de que los mayas eran descendientes de los dioses, a través de la descripción de la genealogía de los gobernantes mayas y sus descendientes, y, por tanto, que eran un pueblo noble, digno de recibir misericordia de parte del rey Carlos V, el rey que sometió y conquistó estas regiones americanas. Por otro lado, la literatura colonial se utilizó para dejar registro de la cultura maya a las próximas generaciones, logrando preservar sus tradiciones y costumbres. Literatura maya contemporánea. Es desarrollada por varios escritores de origen maya que dominan la lengua original. Entre estos escritores se puede mencionar a Emilio Abreu Gómez, de origen maya, quien ha ayudado a través de sus escritos a difundir la cultura maya. La escritora Marisol Semó es otra persona de origen maya que ha escrito una de las novelas más importantes de la actualidad. Las tres obras más importantes de la literatura maya contemporánea son los libros de Chilang Balam, el libro del Consejo del Popol Vuh y la obra de teatro Rabinalachi. Fin de la cultura maya. La civilización de los mayas llegó a su final por varias razones. A sus tierras incursionaron individuos provenientes de otras culturas, los cuales influyeron en sus costumbres y cambiaron aspectos tan importantes como el comercio y la manera en la que éste se llevaba a cabo. Las desigualdades sociales en las que los miembros de la clase inferior eran los únicos responsables del trabajo duro y pesado dieron paso a una revolución. La proliferación de una enfermedad infecciosa típica de las regiones tropicales, una ausencia prolongada de lluvia y, por lo tanto, escasez de alimento. Grandes aportes de los mayas. Los aportes de la civilización maya son numerosos y de mucha importancia. Por ejemplo, podemos mencionar los siguientes campos del legado maya. Arquitectura. Las numerosas edificaciones que construyeron los mayas con conocimientos del estrés y la fatiga de los materiales, fueron admiradas por los conquistadores que llegaron a sus tierras y todos los que han llegado a conocer toda la cultura maya en años posteriores. Estas edificaciones sirvieron para albergar a miles de nativos mayas en ciudades importantes como Ticaloc-Sunantunich, alcanzando poblaciones de hasta 50 y 60 mil personas. Agricultura. Los mayas conocieron formas interesantes de cultivar, mezclando el uso de granos, maíz y hojas.
Por un lado, el grano proporciona nitrógeno al suelo que es beneficioso para el maíz, y por otro lado, las hojas apiladas permitían la protección del suelo de la lluvia y el sol. Astronomía. Los avances y el desarrollo de la astronomía por parte de los mayas permitieron a las generaciones posteriores conocer el calendario maya, el más exacto hasta la aparición del calendario gregoriano, porque incluía incluso el año bisiesto. Gastronomía. Los mayas dejaron muchos platos que aún figuran en la gastronomía mexicana, donde figura el maíz como principal alimento, como en las tortillas, también el chile y el guacamole, que fueron alimentos cocinados por los mayas y de los cuales se disfruta todavía el día de hoy. Calendario maya es el sistema cíclico que realizaron los mayas para contar el tiempo. Para definir su conteo, se tomaron en cuenta el comportamiento de astros celestes como Venus, el Sol y la Luna. El punto de partida de este fue el 13 de agosto de 3114 a.C., extendiéndose al 21 de diciembre de 2012. Las unidades de este calendario son Kin, que corresponde a un día, Winala 20 días, Tuna 360 días, Katuna 7200 días y Bactuna 144000 días, que causó el colapso y desaparición de la civilización maya. Se trató de un colapso y no de un abandono, porque el segundo es temporal, en tanto que el primero representa un abandono a largo plazo y la destrucción del sistema social y económico que mantiene a un estado, como ocurrió en dicha región, indicó el experto en una conferencia magistral durante la inauguración del tercero Congreso Internacional de la Cultura Maya. El arqueólogo y ambientalista de la Universidad Estatal de Idaho afirmó que las ciudades del periodo preclásico, Milac, 150 después de Cristo, fueron las más grandes del mundo en cuanto a su volumen, incluso las de mayor población en Mesoamérica. Afirmó que este periodo comienza a estudiarse y se reconocen sus valores a partir de recientes investigaciones, y afirmó que de esta zona ubicada entre la frontera entre Guatemala y México aún queda mucho por descubrir. Precisó que estas ciudades se ubicaron en la cuenca Mirador-Calakmul, una región asentada en ambos lados de la frontera entre México y Guatemala, específicamente en Campeche. Hansen, quien dirige el proyecto de investigación Cuenca Mirador en Guatemala, que incluye los sitios El Mirador, Nacbe, Huacna, Tintal y Nachtun, en Guatemala, señaló que la caída de estas ciudades se registró en el periodo preclásico tardío, hacia 150 después de Cristo, debido a la excesiva explotación de los recursos naturales. Fue similar a lo ocurrido a finales del periodo clásico, 300-900 después de Cristo, en ciudades como Palenque, Copán y Tikal, a causa del daño ambiental, derivado de la excesiva tala para la quema de cal y la producción de estuco con el que se recubrían los edificios. Precisó que el consumo conspicuo de los recursos naturales causó deforestación y daños en el sistema agrícola, lo que impidió cultivar la suficiente cantidad de alimentos para mantener a una población que para esa época llegaba alrededor de 1 millón de habitantes en toda la cuenca. Hansen dijo que esta conclusión es producto de 30 años de estudio en la cuenca, durante los cuales recolectó evidencias arqueológicas, como polen, isótopos, cerámica y lítica, que le han permitido comprobar la agresión ambiental. Por su parte, el arqueólogo Alfredo Barrera, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Yucatán, afirmó que la civilización maya tuvo diversos procesos, tomando en cuenta que fueron varios colapsos y varios desarrollos los que ocurrieron en esa área, y no solo uno como se veía hasta hace poco y se enfocaba al periodo clásico. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de las actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de unos 3000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Vivieron en una sociedad agrícola y poseían un sistema religioso bien desarrollado que veneraba al cosmos. Fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito. Eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. Las dinastías reales tuvieron gobernantes que promovieron la co-construcción de los magníficos templos y centros ceremoniales que aún hoy en día siguen en pie. El mundo maya se define por los límites geográficos del antiguo imperio maya que se extendió a través de los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras Occidental y los 5 estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas. Desarrollaron estrategias muy sofisticadas y grandes obras de ingeniería para acumular agua, distribuyéndola a través de canales que aprovechaban las diferencias de la topografía. Además del maíz cultivaban algodón, frijoles, calabazas, tubérculos y una especie de pita, apta para destilar pulque y extraer fibras textiles. El cacao es un producto originario de la región maya de Tabasco. Arquitectura. Basamentos. Los basamentos piramidales de Mesoamérica son construcciones típicas de los centros ceremoniales mesoamericanos. Constaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima a las que se accedía por una empinada escalera, llamados teocalles. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. Palacios grandes y a menudo muy decorados. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad y hospedaban a la élite de la población.
Cualquier palacio real extremadamente grande, o uno que consista de varias cámaras en diferentes niveles puede ser llamado acrópolis. Sin embargo, a menudo estos fueron una historia y consistieron de varias cámaras pequeñas y al menos un patio interior. Estas estructuras parecen tomar en cuenta la funcionalidad requerida por una residencia, así como la decoración requerida por la estatura de sus habitantes. Arco falso y bóvedas. Un falso arco, o también llamado a veces arco en ménsula, arco acartelado o arco maya, es una construcción con forma de arco obtenida a base de colocar a ambos lados de un vano bloques de piedra escalonados de manera uniforme, hasta que se encuentran en un punto medio. La extrusión de un falso arco produce una falsa bóveda. A diferencia de un verdadero arco, un falso arco no funciona puramente a compresión, que es el tipo de esfuerzo más adecuado para piedras y ladrillos, por lo que, a pesar de suponer un avance frente al sistema adintelado, su eficiencia es limitada. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, en el territorio actual de la República de Guatemala y forma parte del Parque Nacional Tikal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya habría sido Yaxmutul. Fue la capital de un estado beligerante, que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal. Está localizada en el municipio de Santa Elena en el estado de Yucatán, México. Se ubica en la llamada zona PUC y es la ciudad más representativa de este estilo arquitectónico. Se localiza a 62 km al sur de Mérida, capital del estado de Yucatán en México. Sus edificaciones destacan por su tamaño y decoración. Palenque es un yacimiento arqueológico maya que se encuentra en lo que hoy es el municipio de Palenque, ubicado en el estado mexicano de Chiapas, cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más impresionantes de esta cultura. En comparación con otras ciudades mayas, se la considera de tamaño mediano. Menor que Ticalocobán, destaca por su acervo arquitectónico y escultorio. El área descubierta hasta 2005 abarca 2,5 km, solo se ha explorado menos de un 2% de la superficie total que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de 1000 estructuras cubiertas por la selva. Chichén Itzá, Boca del Pozo de los Brujos de Agua, es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinún, en el estado de Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las edificaciones principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico tardío o posclásico temprano, 800-1100 DC. La arquitectura monumental, es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Chichén Itzá fue una ciudad o un centro ceremonial, que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Escultura. Relieves acompañados de escritura jeroglífica. Perfecto equilibrio de masas y espacios. Figuras humanas de contextura. Fueron planas y angulares. Pintura. Los frescos de Bonampak son de las obras pictóricas más significativas y mejor conservadas pertenecientes a la cultura maya. Estas pinturas se encuentran plasmadas en las paredes del Templo de los Murales o estructura de Bonampak, una zona arqueológica maya localizada en la selva lacandona en el estado de Chiapas. La calidad y buen estado de las pinturas murales al momento de su hallazgo permitió que se realizaran estudios e interpretaciones muy completas sobre las pinturas mediante las cuales se pudieron conocer muchos aspectos culturales sobre la vida en aquellos tiempos. Vasijas. Los mayas supieron unir las representaciones pictóricas y la escritura jeroglífica para crear complejas composiciones en cerámica en las que es evidente su dominio de la cosmogonía y la historia de su pueblo. Los ceramistas mayas modelaban a mano las vasijas, añadiendo pequeños rodillos de barro a una base con forma de tortilla hasta obtener piezas simétricas de paredes muy delgadas. Literatura. Popol Vuh. El Popol Vuh es sin lugar a dudas el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias. Popol Vuh no es un simple registro histórico, es a final de cuentas, como bien ha dicho Alain J. Christensen, autor de un reciente estudio y una traducción del texto quiché, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del hombre en él. Bibliografía/fuentes. Toussaint, A.S.F. Resumen gráfico de la historia de arte en México. México, Gustavo Gili, Celorio, G.S.F. Literatura mexicana iberoamericana. Castillo/Moc. Millón Profe. Ochoa, ADT, 2011. Literatura mexicana iberoamericana. México, Pearson, Yahoo. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.